evolucionar. Y en la medida que se tenga un líder al lado que permita encontrar y entender ese valor potencial, va a ser mucho más fácil para cada colaborador. Entonces nos dice John Maxwell, a quien admiro muchísimo, que si uno desea ser un buen líder, debe ser capaz de levantar a otros líderes a su alrededor. Realmente un líder no puede solo si no es con su equipo de trabajo. Entonces es muy importante que este líder cuente con ese equipo de trabajo, que logre establecerlo, encontrar sinergia en ese equipo de trabajo que lo respalde, porque finalmente el líder es quien visualiza la película completa, el panorama completa de la organización a nivel estratégico, pero finalmente el equipo de trabajo es el que le ayuda a consolidar ese objetivo, el que le ayuda a materializarlo. Por eso es tan importante ayudarlos a sacar a relucir su máximo potencial. Y ahora bien, ¿qué es el potencial? Nos dice Arraiz, un autor, de que el potencial es la capacidad de las personas para adaptarse y desempeñar a satisfacción puestos de superior nivel de responsabilidad. Una persona con alto potencial es una persona promocionable. Y nos dice también Buso que es la capacidad actual o proyectada que tiene un individuo para operar exitosamente en el futuro en puestos de mayor jerarquía. Entonces podemos ver una relación en ambos conceptos. Finalmente, los líderes, las personas que tienen todo este potencial, es innata una capacidad en ellos para adaptarse y sobresalir en su puesto de trabajo. Y que finalmente van a lograr ascender y ser promovidos en la medida que ellos saquen a relucir su potencial. Entonces, finalmente son personas que tienen algo escondido allí, un talento escondido, o que finalmente hemos podido descubrir, porque puede ser una capacidad actual o algo que esté proyectando para que en un futuro se desenvuelva de mejor manera. ¿Y cuáles son las características de las personas con potencial? Tenemos personas con potencial que tienen una actitud positiva ante el cambio. Increíblemente, estas personas logran sobreponerse, son resilientes ante las adversidades, entienden los cambios como oportunidades de mejora y lo toman de manera absolutamente constructiva. Tienen una capacidad de compromiso muy grande, son personas con alto sentido de pertenencia, de responsabilidad por lo que ejecutan dentro de su organización. También tienen muchísima flexibilidad y adaptación a los cambios, esto está muy relacionado con la anterior, y también ante la incomodidad, ante los imprevistos. Facilidad en la toma de decisiones y asunción de riesgos. Las personas con potencial finalmente tienen esa capacidad analítica para tomar decisiones acertadas y enfrentarse a los nuevos riesgos que estén en su cotidianidad. También tienen esa capacidad autocrítica y de superación propia, es decir, que tienen esa capacidad de tomar un espejo y mirarse y autorreconocerse, hacer ese ejercicio de autorreconocimiento y de autocrítica y entender realmente cuáles son mis puntos fuertes y mis aspectos de mejora y qué necesito para ser mejor y sacar a relucir mi máximo potencial. La creatividad e innovación también son otras características muy comunes de las personas con potencial, porque están todo el tiempo a la vanguardia de la creatividad, de seguir innovando, de seguir adquiriendo nuevos conocimientos y utilizar nuevas técnicas y alternativas que les permita guiar su estilo de trabajo. Habilidad para la comunicación y el diálogo. Esto sí, evidentemente son personas que son elocuentes, que tienen facilidad para transmitir sus mensajes, generan conversaciones muy gratificantes con los demás, tienen también la habilidad para liderar y dirigir equipos humanos. Resulta que estas son las características que tienen las personas con potencial. Sin embargo, hay veces que hay personas con potencial que tienen esas características, pero no las sacan a relucir. Entonces, miremos un poquito más a profundidad qué sucede en esas personas que tienen un potencial, que son un diamante en bruto, por decir así, pero falta pulirlos un poquito más. Entonces, ¿cuáles son esos factores que pueden influir en el desarrollo del potencial? Tenemos factores internos y factores externos. Entre los factores internos encontramos los rasgos de personalidad, porque finalmente cada persona es un mundo, cada cabeza es un mundo, tenemos diferentes estilos de respuesta, diferentes estilos comportamentales que nos guían, nos estimulan o nos inhiben para tener una conducta determinada. Entonces resulta que si yo tengo un rasgo de personalidad muy marcado de ser tímida, va a ser muy difícil para mí de pronto desarrollar mi potencial para un cargo de liderazgo, porque de pronto soy muy inhibida por mí misma. Entonces hay rasgos de personalidad que pueden jugarme en contra, pero que se pueden empezar a regular para sacar ese potencial.
También tenemos entre los otros factores internos las creencias, y es que las creencias siempre son esos acuerdos que establecemos con nosotros mismos que finalmente determinan nuestra manera de ver la vida, de interpretar la realidad. Entonces, dependiendo de esas creencias que tú tengas, te vas a empoderar y vas a encontrar nuevas posibilidades en tu vida. O por el contrario, vas a ver todas las situaciones desde un punto de vista de fracaso y de improductividad. Por eso es tan importante reconocer qué creencias tienes en estos momentos. El locus de control. Resulta que el locus de control también juega un papel muy importante en el desarrollo de nosotros como seres humanos, porque es esa atribución que nosotros le hacemos a las situaciones externas de acuerdo a causas internas o externas. Es como nosotros percibimos nuestro entorno y atribuimos esas causas hacia lo interno o hacia lo externo. Es decir, si tengo un locus de control interno alto, quiere decir que soy una persona supremamente responsable de mis actos, soy una persona que no tengo una postura de victimismo, sino que intento ver que las situaciones o los sucesos positivos de la vida me ocurren. Esto es un ejemplo, por ejemplo, si yo pienso que soy una persona que me merezco felicidad, es porque estoy cultivando y estoy preparando ese conocimiento y haciendo y apalancando todo a mi favor para tener esa felicidad, y se debe a mis hábitos y a mis conductas, no a de personas externas. En cambio, si nos vamos hacia una persona de locus de control externo, quiere decir que estas personas asumen una postura de victimismo, de decir que su felicidad está atribuida de pronto a causas externas como la suerte, el azar, y realmente no asumen el control de sus vidas. Son personas que pasan muy deprimidas y que tienden a vivir siempre en lamentos y en quejas. También tenemos otros factores internos como las necesidades, y es que cada ser humano tiene necesidades distintas. Hay necesidades personales, necesidades también de formación en el ámbito ya más organizacional, que son distintas a las de cada persona. Mi necesidad de formación no es igual a la tuya, ni la tuya igual a la mía, y por consecuencia siempre vamos a tener algunas brechas de conocimiento o de competencias que toca revisar. Y también hay un factor interno supremamente importante en el tema de sacar a relucir el potencial de las personas, y es la etapa del ciclo vital en la cual nosotros estemos o en la que estén tus colaboradores en el caso de que tú seas un líder en tu organización. Resulta que tenemos 4 etapas distintas. Tenemos una etapa de inicio de vida laboral, y esta es cuando apenas estamos adentrándonos en este camino laboral totalmente nuevo para nosotros. Esto va normalmente en la edad de 20 a 25 años, donde está esa necesidad latente de adquirir aprendizaje, conocimiento, estamos en esa curiosidad constante, necesitamos y requerimos de un líder que sea paciente con nosotros, que nos entienda, que sea comprensivo. Estamos en un entorno donde queremos de pronto darnos a conocer, estamos dispuestos a realizar jornadas largas de trabajo, trabajos muy operativos, porque lo que queremos es ganar experiencia. Entonces, evalúa e identifica de tu círculo, de tu grupo de trabajo, como líder realmente, cuáles son esos colaboradores que están en esa etapa de tu ciclo vital. Generalmente son las personas que apenas ingresaron, de pronto están solteras, no tienen compromisos en su vida de pronto que les exijan mucho, sino que apenas están iniciando su vida laboral. Luego pasamos a una etapa de estabilización que va de los 25 a 30 años aproximadamente, donde ya empieza a cambiar nuestra mentalidad en el entorno laboral. Empezamos a tener mayor autonomía, mayor madurez emocional, empezamos a buscar ese crecimiento y ese plan de carrera interno de pronto para ser promovido, buscamos mayor visibilidad, un poquito más de protagonismo, empezamos también a adquirir nuevas responsabilidades también a nivel personal. Por lo tanto, necesitamos de mayor estabilidad y también de reconocimiento y de mayores ingresos en la organización. También pasamos a una etapa de redefinición de metas y prioridades, que normalmente son las personas mayores de 30 años, podría ser, que ya empiezan a adquirir mayores compromisos económicos, ya la rutina de su vida empieza a cambiar, hay construcción de nuevos espacios vitales, ya realmente el trabajo no viene siendo esa prioridad tan importante, pero aún así buscan participar y tener visibilidad, digamos, en toma de decisiones críticas dentro de la compañía. Y finalmente pasamos a una etapa de consolidación de experiencias vitales, etapas mayores de pronto de 40, donde el trabajo realmente no es la prioridad, así como en la anterior, pero eso se va forjando mucho más y ya se van fortaleciendo más los lazos entre familias. Se busca más estar tiempo en familia y reconstruir esos espacios perdidos en las anteriores etapas.
y se busca también esa necesidad de transferir y hacer gestión del conocimiento con un equipo de trabajo. Entonces, miren la diferencia entre cada una de las etapas. De pronto empezamos a encasillarnos en la una o en la otra, o empezamos también a categorizar a nuestro equipo de trabajo. Entonces, quiero que empieces a despertar esa curiosidad y esas preguntas en tu mente. Y finalmente tenemos unos factores externos que también juegan en contra para el desarrollo del potencial de tu equipo de trabajo o de ti mismo. Hay una cultura organizacional en la que estás inmersa que tú no puedes hacer absolutamente nada, simplemente amoldarte a esos valores, a esas creencias, a esos hábitos, a esa misión, a esa visión, a esos lineamientos en los cuales vienes inmersos y a los cuales tienes que dirigirte y obedecer, ¿verdad? También tenemos un clima laboral que también está estrechamente relacionado de la cultura porque son interdependientes y finalmente de este clima vamos a sentir como respirar ese ambiente, ya sea positivo, cálido, ameno o negativo también o poco agradable. ¿Cuántos de pronto han sentido un clima laboral que no es agradable, que no se sienten motivados, que se sienten juzgados o que hay ambientes de tensión? Entonces, todos esos factores pueden jugar en nuestra contra, pueden inhibir nuestras conductas, pueden hacernos sentir más desmotivados que otras veces. También hay estilos de liderazgo, los estilos de liderazgo que tengan nuestros líderes o que nosotros como líderes o líderes que están acá tengan de pronto. Es muy importante también aprender a autorreconocerlo, porque eso también viene muy marcado de la cultura organizacional y también influye en el clima laboral. Entonces vemos estilos muy comunes de liderazgo, como por ejemplo el estilo autocrático, que viene siendo ese estilo de liderazgo muy marcado de poner muchas reglas, de ser poco flexible, de no escuchar a tu colaborador, de no tratar de ponerte en su lugar y de no escuchar sus apreciaciones para tenerlas en cuenta, sino que finalmente se hace lo que el líder diga y él es el que manda, ¿sí? Hay otro estilo de liderazgo que es un poco más participativo, un poco más democrático, donde se tiene en cuenta la apreciación del colaborador, sus necesidades, sus ideas, y se construye equipo, se construye visión y se construye organización desde ese estilo de liderazgo. Y por último, tenemos un estilo de liderazgo también que es conocido como delegativo. Si alguno de ustedes tiene otro liderazgo en mente, por favor me lo puede escribir por el chat. Aquí nos alimentamos y construimos aprendizajes todos, pero estos tres son los más comunes y el delegativo, como lo dice su nombre, es ese tipo de personas que tienen un liderazgo muy marcado hacia delegar a su equipo de trabajo y de pronto no asumir mucha responsabilidad, soltar muchas cargas, no llevar ese seguimiento o control, sino que estar totalmente desprendido porque confías plenamente en las capacidades de tu equipo. Ok, está bien, pero ¿hasta qué punto se puede de pronto delegar y soltar por completo? Entonces hay que revisar y regular porque ningún liderazgo en extremo es bueno, aunque se podría decir que el participativo sí lo es, ¿cierto? Tenemos también los planes de incentivo, que estos, o sea, para nadie es un secreto que los planes de incentivo motivan mucho a los colaboradores. Tenemos planes de incentivo económicos, no económicos. Entonces, esos juegan un papel muy importante realmente en si tú sientes que tu trabajo, que tu desempeño, que tu esfuerzo está siendo valorado. En cuanto a los incentivos no económicos, me refiero de pronto a planes de formación, de capacitación, de bienestar, de desarrollo humano y pues económicos, lógicamente, a la parte de remuneración, de bonos e incentivos económicos. Y por último, tenemos otro factor externo que son los cambios organizacionales, porque esos cambios organizacionales todos estamos expuestos a ellos y ahorita en pandemia muchísimo más. Hemos estado expuestos a la incertidumbre, nos hemos sentido vulnerables por todos estos cambios de teletrabajo, de liderazgo, de administración de tu equipo por medio de la virtualidad y también esas reestructuraciones de personal, esas reestructuraciones de salarios, todos esos cambios organizacionales empiezan a calar poquito a poquito en uno, en nuestra mentalidad, en nuestras emociones, en nuestras creencias y finalmente en nuestro desarrollo de nuestro potencial. Entonces, por eso es tan importante identificar cuáles son los factores internos y externos que pueden impactar en mi colaborador. Definitivamente como líder no vas a poder tener esa capacidad de controlar todo, pero empieza a propiciar tú la atmósfera adecuada para que ellos puedan sentirse empoderados cada vez más. ¿Cuáles son las ventajas del desarrollo del potencial? ¿Por qué es importante? Lógicamente, si tú desarrollas el potencial de tu colaborador, va a mejorar el clima laboral enormemente.
pero enormemente es no, enormemente porque estás viendo, primero identificando el potencial en él. Segundo, le estás dando mayor confianza porque estás haciéndole ver que estás seguro de que tiene algo importante y que quieres ayudarlo a sacarlo y a sacarlo cada vez más para que llegue a un mejor nivel. Finalmente, fidelizas internamente a tu colaborador porque él se va a sentir muy agradecido contigo y no va a querer irse de tu organización mientras de verdad tú sigas fidelizándolo. Eso va a evitar, obviamente, la fuga de talentos. Mientras hay un colaborador muy, muy contento, así sea que tenga de pronto otras oportunidades laborales tentadoras, lo va a pensar. Créeme que lo va a pensar porque el ambiente laboral no se compra. Y que un líder esté tan emocionado y te impulse tanto y te apalanque tanto a desarrollar tu potencial, verdaderamente eso no se encuentra todos los días en las organizaciones. La disminución de la rotación efectivamente va a disminuir la rotación enormemente porque las personas van a querer quedarse, va a haber mayor retención de personal, va a aumentar la productividad de tu equipo de trabajo, va a haber mayor motivación y compromiso con la organización, más sentido de pertenencia, se van a poner más la camiseta de tu organización y obviamente va a incrementar e impulsar la competitividad en el mercado laboral porque los hace sentir más competentes con esa necesidad de desarrollo muchísimo más para estar más preparados a nivel profesional frente a las demandas que existan en el mercado. Y bueno, ¿cómo vamos identificando esas personas con potencial? Ya hemos hablado de características de esas personas, ya hemos hablado también de factores internos, factores externos, etapas de su ciclo vital, pero ¿cómo las identificamos? ¿Qué instrumentos sirven para poder identificar estas personas con potencial? Tenemos un insumo importante que puede ser un buen punto de partida y es el perfil de cargo que nos estructura, digamos, toda la misión, funciones, responsabilidades y competencias del cargo y de esta posición en la que está este colaborador que nosotros vemos con ese potencial. Es allí donde nosotros podemos empezar a medir el potencial a partir de esas competencias, a partir de una evaluación de desempeño de competencias y descubrir realmente cuál es el nivel de ajuste que tiene ese colaborador con relación a su puesto actual. ¿Será que si está en un puesto de analista, tiene todas las competencias para ser un analista? Y si lo quiero promover para un cargo de liderazgo, de coordinación o de mayor nivel, ¿qué brecha de competencias o de formación hay para que él pueda llegar finalmente a ese nivel de líder? ¿Será una brecha de competencia en liderazgo, por supuesto? Muy seguramente así va a ser. Una brecha de pronto de habilidades de capacidad estratégica, de pensamiento estratégico, de capacidad analítica, de negociación, ¿sí? Empecemos a entender entonces cuáles son las competencias de mi colaborador, de mi equipo de trabajo y cómo puedo sacarlas a relucir o cómo le puedo proporcionar los medios para que él pueda hacerlo. Porque está claro que no podemos cambiar una persona, pero sí podemos influir en ellas y más como líderes, ¿sí? Tenemos también las evaluaciones psicotécnicas que nos arrojan información muy, muy, muy valiosa acerca de rasgos cognitivos y de personalidad, pues de nuestro personal, valga la redundancia, a cargo. Es muy valioso para conocer tendencias y comportamientos, tendencias de comportamientos. Tenemos pruebas técnicas de conocimiento que finalmente nos permiten medir el dominio y la experticia que tenga tu colaborador, sobre todo si quieres subirlo a un cargo donde de pronto tenga que desarrollar más habilidades numéricas, más habilidades analíticas, ¿sí? Entonces, ahí es muy importante. El Assessment Center, que se utiliza muchísimo, digamos, para los procesos de reclutamiento, también se pueden utilizar para la promoción interna y hacer esas simulaciones internas facilita muchísimo poner en un contexto simulado al colaborador acerca de esas funciones o de ese entorno cotidiano en el cual se va a ver enfrentado. Tenemos también las mesas de trabajo que finalmente nos van a permitir evaluar dentro de un grupo de colaboradores de la organización, de pronto de jefes o líderes de área, nos va a permitir poner sobre la mesa a varios colaboradores con potencial y sacar de pronto un veredicto de cada uno, de oportunidades de mejora, de fortalezas y de ese plan de pronto de plan de carrera o de polivalencia que se puede hacer dentro de la organización. ¿Sí? Ok, me dice Alma Cepeda, en los cuadros de reemplazo puede haber progresión técnica y progresión de liderazgo, por ejemplo. Así es, Alma, correcto, estás en todo lo correcto. Ahora vamos a hablar un poquito de esos cuadros de reemplazo. Ahora te voy a mostrar una gráfica, justamente ya íbamos para allá. Entonces,
Ahora, ¿cómo hacemos un diagnóstico actual del equipo de trabajo? Porque este nos va a arrojar información supremamente valiosa y nos va a permitir categorizar en diferentes cuadrantes cuál tipo de personal o con qué tipo de personal cuenta mi organización. ¿Cuál es el nivel de desempeño? ¿Cuál es el nivel de potencial de cada uno de ellos? Y aquí me baso mucho en la matriz de Odiorn. Sé que hay unas matrices mucho más complejas y más robustas. Quise tomar esta un poco más sencilla para hacer el ejercicio más dinámico. Y entonces finalmente tenemos una casilla de estrellas donde tenemos, por supuesto, esas personas que tienen un desempeño impecable, un potencial supremamente alto, que tú lo ves y tú enseguida dices, esta persona es un líder inminente, o sea, tiene unas cualidades innatas supremamente brillantes y ya está a solo unos pasos de ser promovido. Entonces, por eso está en este cuadrante de estrellas. Quiero hacer una acotación y es que en cada cuadrante podemos encontrar una persona con verdadero potencial. No únicamente son las estrellas, lo que pasa es que las estrellas pasaron por muchas fases o simplemente hubo algunos factores internos que los motivaron a de pronto encontrar más ese potencial de manera más rápida. Pero todos plenamente tenemos un potencial interno, estamos llenos de recursos infinitos y confío plenamente en eso, pero también nosotros nos hemos labrado nuestro destino de cierta forma, ¿sí? Entonces, ahí hay algunos factores internos o externos que pueden jugarnos en contra. Entonces, también tenemos en la casilla siguiente a las incógnitas, así esos personajes que son de pronto con un alto potencial, que se nota que pueden ser unas estrellas, pero tienen un desempeño muy bajo. Entonces, empecemos a revisar realmente qué sucede con estas personas. ¿Será que no se les está dando visibilidad? ¿Será que los tenemos escondidos ahí en su puesto de trabajo? ¿Están un poco subdesarrollados? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿No les estamos dando la formación necesaria? ¿Estamos tan centrados en las estrellas que nos hemos olvidado de esos personajes incógnitos? Quiero que te preguntes eso el día de hoy. También tenemos personas que en nuestro equipo de trabajo que son los trabajadores al límite y esos vienen siendo esos trabajadores superoperativos que están en cargos críticos, que tú dices, estas personas funcionan bien en este cargo y de pronto no los ves en otro puesto dentro de la organización, pero es porque te has acostumbrado y porque ellos mismos se han metido tanto en el cuento que es difícil sacarlos de esa posición, ¿sí? Lo tienen muy arraigado, pero hay que entender que ellos también cumplen un ciclo y que no toda su vida pueden ser trabajadores al límite, porque está claro que tienen un desempeño alto y que se puede subir su potencial. Y por último tenemos a las hojas secas, que así como lo dice su nombre, se han quedado de pronto estáticas, estables en una zona de confort, tienen un potencial bajo y por ende también tienen, bueno, por ende no, porque también pueden tener un desempeño alto a pesar de tener un potencial bajo y tienen un desempeño bajo. Son personas que toca revisar si realmente hay algo que está ocurriendo con ellos, se les han dado oportunidades infinitas, pero finalmente no cambian. Hay negación por parte de ellos, resistencia en algunos aspectos, y ahí toca revisar qué otras medidas se pueden tomar para ver si es necesario de pronto prescindir de estas personas, ¿sí? Lastimosamente. Tenemos también un diagnóstico actual del colaborador con potencial. Entonces ya identificamos cuáles son esos colaboradores estrellas, incógnitas o también trabajadores al límite que tienen un potencial importante y a qué paso, a qué escala está ese desempeño actual de ese potencial que tiene esa persona. ¿Será que está de pronto en una escala de 4, de 5 frente a ese potencial? ¿Será que está en un 8? Empieza a evaluar y empieza a evaluarte también a ti mismo. Quiero que puedas hacer este ejercicio también contigo mismo, pero que también obviamente te sirva para evaluar a tu equipo de trabajo, ¿sí? Entonces empieza a hacer ese diagnóstico primero de tu equipo y luego de esos colaboradores con potencial para ir en alineación. Y luego, ¿cómo haces tú para sacar a relucir el máximo potencial de esos seres humanos? ¿Qué haces tú como líder? ¿Qué papel importante puedes jugar tú? ¿Qué papel importante puedes suplir tú como líder en tu rol? Desarrolla una atmósfera adecuada, desarrolla una atmósfera donde exista un clima favorable, que permita a esas personas crecer, desarrollarse, sembrar semilla en las vidas de las personas. Siembra una semilla en sus vidas. Desarrolla esa atmósfera adecuada donde ellos se puedan sentir felices, donde ellos se puedan sentir más comprometidos, más autosuficientes, más autónomos, donde ellos finalmente puedan sentir una atmósfera tan cálida que los lleve a hacer cambios trascendentales
o que traigan grandes acontecimientos a la empresa, porque para nadie es un secreto que un clima laboral positivo aumenta la productividad. Entonces, por consecuencia, vas a tener mejores resultados. Miren la historia de los tiburones, una historia un poco triste. Resulta que a los tiburones, cuando los atrapan para colocarlos, introducirlos, sacarlos de su hábitat para introducirlos en los acuarios, resulta que ellos finalmente tienden a ocupar un espacio, ¿verdad? Un espacio súper pequeño, y el crecimiento de ellos, lastimosamente, es proporcional al tamaño de ese acuario. Imagínense, o sea, que si están en un acuario pequeño, ellos se quedan de un tamaño pequeño. Pero fíjate tú que si los devuelves al océano, ellos pueden tomar un tamaño muchísimo más grande, porque depende del entorno donde tú los coloques. Entonces, exactamente lo mismo ocurre en las organizaciones. Si tú tienes colaboradores que los tienes inmersos en una organización donde los tienes diminutos, chiquiticos, sin visibilidad, donde nadie los ve, los tienes subdesarrollados, allí se van a quedar, porque depende de cómo estés dándole tú esa atmósfera, ese entorno, si estás ampliándolo, si estás buscando la manera de que ellos tengan mayor visibilización, que tengan mayor capacidad de darse a conocer, o se están quedando ahí chiquitos en perfil bajo. Entonces, en la medida que tú proporciones ese entorno y esa atmósfera, ellos van a encontrar mayores oportunidades de crecimiento y para sacar a relucir su máximo potencial. Como líder empieza a modelar el liderazgo. Por algo eres líder. Empieza a emular y a modelar realmente, a ser un referente, a ser un ejemplo para tu equipo de trabajo. Piensa cómo puede ser un ejemplo para ellos o piensa si hoy en día estás siendo un ejemplo para tu equipo. Porque finalmente ellos van a repetir todo lo que tú hagas. Si tienes conductas negativas, ellos van a aprenderlas. Van a crear hábitos en sí mismos y van a entender eso como lo correcto, como lo idóneo para desarrollarse. En cambio, si tienes conductas positivas y modelas un liderazgo orientado a las personas, un liderazgo consciente, un liderazgo participativo, eso es lo que ellos van a modelar cuando también se empoderen para ser líderes. Es que aprendemos con el ejemplo. Entonces, por eso es tan importante saber cómo estamos modelando nuestro liderazgo. Enfócate en sus mayores cualidades, en sus puntos más fuertes. Todos tenemos capacidades innatas importantes, pero hay unas que son, digamos, están en nuestro top, que somos reconocidos por esas cualidades. Entonces, enfócate en esas cualidades estrella que tiene tu equipo, que tiene tu persona, que tiene tu colaborador con potencial. ¿Cuáles son? Empieza a identificarlas y es por ahí donde debes apalancarlos, es por ahí donde debes enrutarlos y motivarlos porque ellos van a tener mayor coherencia interna, mayor credibilidad, mayor autoconfianza y van a ser más autoeficientes. Entonces empieza a identificar cuáles son esos puntos más fuertes en ellos. Identifica sus anhelos más profundos. Todos tienen unos anhelos supremamente profundos, todos los tenemos. Entonces empieza a conocer cuáles son los deseos del fondo de su corazón, del fondo de sus necesidades de formación. Reconoce verdaderamente cuáles son. No es tanto contar con sus capacidades técnicas, sino también entender que ellos están hechos de sentimientos, de valores, que cada uno de nosotros lo estamos, somos humanos. Entonces, aprendamos a conectarnos con esa sensibilidad de nuestro equipo. ¿Cuáles son esos anhelos que los van a hacer brillar, que los van a hacer llegar lejos? Que ayudemos a conseguirlos. Por lo menos tenemos una historia muy fascinante de Napoleón Bonaparte, y es que él es uno de los líderes más grandes de la historia realmente. ¿Por qué? Porque él basaba su liderazgo primero que nada en determinar cuáles eran esas fortalezas, cuáles eran esas necesidades y deseos profundos que tenían cada uno de sus colaboradores. Y con base a eso enrutaba su plan de acción. Con base a eso él los orientaba para ayudarlos a conseguir ese fin. No como los líderes que vemos en muchas empresas que lo primero que hacen es determinar sus propios deseos y necesidades para persuadir e influir en un equipo de trabajo para que ellos terminen haciendo lo que ellos quieren. Entonces, él tenía una estrategia muy, muy empática con sus colaboradores y con esto él pudo triunfar. Fue una táctica muy buena para mantenerlos motivados y que yo sé que a ti como líder te puede funcionar. Proporciona oportunidades de crecimiento. No te canses de darle nuevo valor agregado a tu equipo. Nunca es suficiente.
Llévalo siempre hasta la cima con pequeñas huellas. A veces no se necesita de muchos recursos para hacerlo. Una palabra, un reconocimiento, un elogio en público, también no siempre personalizado. Piensa en qué necesita esta persona para crecer. ¿Será que necesita que le asignen nuevas responsabilidades, que lo reten más, que le den mayores desafíos? ¿Será que esta es una manera de ponerlo a prueba para ver cómo él desarrolla su potencial? Empieza a mostrarle referentes, maestros en su campo, personas que sean un ejemplo para él. Bríndale las herramientas, bríndale los recursos que ellos necesitan. No hay nada más incómodo que uno querer hacer con las garras sin poder tener herramientas como subordinado y que tu líder no se preocupe por eso. Entonces, empieza a entregarle esas herramientas. Entrégale un guía experimentado también que lo ayude a volverlo de pronto más entrenado en esa área. Empieza a concentrarte realmente en cómo puedes darle una atmósfera un poco más segura para el que él se sienta capaz, sin temor, de poder enfrentarse a riesgos. Empieza a proporcionarle oportunidades y hazte esa pregunta: ¿qué necesita esta persona para crecer? ¿Qué necesita para crecer? ¿Qué necesito yo para crecer, para poder darle a otros también? Otros recursos que también nos sirven mucho son el coaching individual, que finalmente esta práctica va a facilitarle al colaborador, ya sea que la empresa lo tercerice o tengan de pronto un líder coach o un coach dentro de la organización, le va a facilitar el autoconocimiento, el autoaprendizaje, el autoanálisis y a verse desde nuevas perspectivas, a entender y a generar mayor conciencia interna acerca de sus fortalezas y brechas de mejoramiento. Esto es un recurso supremamente valioso dentro de las organizaciones porque nos ayuda a aterrizar en qué estado actual estamos y hacia dónde nos proyectamos o cómo podemos avanzar hacia ese potencial que tanto queremos. Otro recurso también muy valioso es el mentoring, donde un mentor puede entrenar y puede capacitar a una persona en un tema donde sea totalmente experimentado, donde sea totalmente experto, para que este colaborador se vuelva mucho más preparado en esas habilidades o en esos conocimientos técnicos que estamos buscando. Empieza a promover cursos dentro de la empresa, a promover charlas, a promover talleres, workshops, seminarios, donde las personas puedan crecer, donde puedan adquirir más esa capacidad autodidacta de leer, de comprender, de autoconocerse, de prepararse, de ser cada vez más competitivos también en su campo, porque hay mucha competencia por fuera y es bueno que estemos avanzando y estemos evolucionando, porque finalmente eso también nos da más confianza para sacar a relucir nuestro potencial. Y por último, vamos a llegar de pronto a la necesidad de sentir que tenemos que promover a esa persona pronto. Ya esa persona ha pasado por un proceso de coaching, de mentoring, ya ha estado preparado, le he dado todos los recursos, le he dado de pronto esa atmósfera cálida para que él pueda desarrollarse. Ya estoy viendo avances importantes en él. Ya es hora de darle la oportunidad de un ascenso. Ya es hora de darle la oportunidad de nuevos desafíos, de que pueda estar en un nuevo cargo. Entonces te invito a pensar también en eso. ¿Cómo evaluamos el desempeño de las personas? ¿Cómo podemos evaluar ya después ese potencial para saber que esté cumpliendo con ese legado que tiene a nivel personal, también en la organización? Definiendo indicadores. Es muy importante que podamos definir indicadores de productividad, de desempeño, de eficiencia, de autoeficacia. Todo eso nos va a permitir tener métricas y llevar una trazabilidad de su proceso de evolución de desempeño. Evaluación 360, esta es una de mis favoritas porque realmente nos permite ver en un marco 360 cómo es percibido el colaborador después de haber sido promovido, después de estar en ese proceso de entrenamiento, después de haber tenido mayor visibilidad o participado en nuevos proyectos. ¿Cómo lo vemos después de unos meses? ¿Cómo lo ve su jefe? ¿Cómo lo ve sus subordinados? ¿Cómo lo ven sus colaboradores? ¿Cómo lo ven sus clientes internos y sus clientes externos? Entonces, esa es una evaluación muy valiosa, nos arroja información de diferentes ángulos, entonces realmente nos va a arrojar información muy interesante. El feedback oportuno, porque no es solo importante hacer feedback, sino también saber hacerlo en el momento indicado, lugar indicado, y por supuesto también si se va a hacer delante de algunas personas de la manera más adecuada, ¿verdad?
Llevar un acompañamiento también. Un acompañamiento no se trata únicamente de estar supervisando y estar ahí en el hombro del colaborador, sino finalmente darle ese apoyo, otorgarle ese seguimiento, ese apoyo donde él se sienta realmente respaldado por un líder. Reconoce su esfuerzo y su desempeño a través de la formación, a través de los incentivos económicos, a través de la mayor visibilidad que le podamos entregar a nuestro equipo de trabajo, a partir también de la flexibilidad en nuestras jornadas laborales, a través del Adriana. equilibrio. ¿Sí? Caro, estamos pasaditos de tiempo un poco. Sí, Ya, tenemos 2 minutitos más como para poder hacer perfecto. un cierre, porque tenemos que dar inicio a la otra charla. No hay ningún problema. Ya esta es la penúltima lámina, así que ya estamos por cerrar. Gracias por avisar. Y entonces finalmente quiero entregarles estos tips para la motivación y engagement del equipo, que ya es como una recapitulación de todo. Genera un clima positivo dentro de tu área. No te cuesta nada, con palabras diarias, con un cómo estás, cómo está tu familia. Empieza a compenetrarte un poco más en las otras dimensiones de tu colaborador. Obviamente sin intimar mucho ni ser una persona que de pronto podamos pasar límites de imprudencia, pero empieza a interesarte realmente por sus talentos, por sus hobbies, por su vida, por sus pasiones, que no todo sea trabajo. Aprécialos por lo que son, cree que darán lo mejor, cree de verdad que van a dar lo máximo de sí. Elogia sus logros también en público, además de ser personalizado. Acepta la responsabilidad que tienes enorme como su líder. Brinda oportunidades de visibilidad y participación, que no se queden esas ideas, esos logros, esas metas ocultas a nombre únicamente del equipo, cuando también puede ser de un líder en potencia que nunca se da a reconocer de pronto esas ideas valiosas que ha entregado. Conoce de cerca sus necesidades y con esto cierro y te invito realmente a que sigas sacando el máximo potencial de tu equipo de trabajo. Gracias de verdad a todas las personas que estuvieron aquí acompañándonos en la charla. De verdad, bueno, ya se nos acabó el tiempo.